Hola, hola, Piba Comunidad. Eh, Hoy día vamos a empezar a exponernos al libro de Apocalipsis. Así que seguro que esta emisión va a ser mucho más extensa a las anteriores y probablemente a las futuras. Porque tenemos que invertir unos minutos considerables para ponernos en el contexto e introducción eh, de, de la lectura o estudio o exposición de este libro. Para iniciar tengamos presente algunas pautas para sacarle el mensaje, para sacarle del mensaje para los cristianos de Juan, el mensaje para los cristianos pibeños del 2020. Y la tarea justamente es de hacer el puente o de cruzar el puente entre ambas épocas para alcanzar a hacer lo que el Señor nos quiere de parte nuestra. Definitivamente tenemos que conocer características del estilo literario del libro y lo vamos a ir eh, detallando, explicando en la medida que avanzamos. Pero aquí me anticipo a, a cuidarnos, a no perdernos en los detalles, porque con ello podríamos perdernos de aplicar hoy el interés que tiene Jesús para nosotros, su iglesia. Y es algo que, reitero, voy a cuidarme mientras que avanzo. Así que no te sorprendas si no llego a responder algunos detalles de la carta. Mientras observamos esos detalles, la meta es aplicarla y justamente rascar a nosotros mismos. Entendamos que Apocalipsis tuvo un escritor, y aquí ya nos vamos poniendo en contexto histórico como también literario, el cual está entrelazado. Son elementos entrelazados en el que vamos a ir pues percibiendo justamente el interés o la intención del mensajero. Tuvo un escritor el cual tuvo un propósito claro para obedecer, para redactar el libro. Pero también entendamos que o recordemos que es parte de la colección de libros cuyo autor es único, y este es sobrenatural, a diferencia de Juan. Leamos Apocalipsis 1, versículo 1 y Apocalipsis 22, versículo 6. Dice el versículo 1, Apocalipsis 1, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Lo que sin demora tiene que suceder, y esto subráyalo. En Apocalipsis 22, 6 se repite, dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Lo que tiene que suceder sin demora. Ambos versos enmarcan el contenido de la carta. Es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco entre el capítulo 1 y el capítulo 22. Ahora, fíjate en los versos del 1 al 5 del capítulo 22. A la altura del verso 2 habla de un árbol de vida, ¿cierto? Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Lo vamos a exprimir cuando lleguemos a Apocalipsis 22, pero solamente dos observaciones o comentarios. Uno, justamente que la literalidad de la ilustración. Sin duda hay un mensaje detrás. Es un árbol especial, es un árbol que da cosecha cada mes. Y que tiene un mensaje detrás. Lo vamos a ver. Y la otra humilde observación
Es que pues de aquí resulta lo que típicamente me escuchan cuando concluyo la oración, las que sea para la salud de las naciones. Todo para la gloria de Dios y para la salud de las naciones. En consecuencia, la salud de la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice o qué encontramos en la narración de Génesis que había en el huerto de Edén? Según Génesis 2, verso 9. Génesis 2, verso 9. Dice el verso 9. Génesis 2. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. Hay un árbol en Génesis, hay un árbol en Apocalipsis. Entonces podríamos comentar que el contenido de nuestra escritura está enmarcada entre dos árboles. Podemos entender entonces que para entender un mensaje de un libro es fundamental contar con los otros libros. Es necesario, y ahí donde afirmamos entender o recibir todo el mensaje de Dios según las Escrituras. Y bueno, a favor nuestro que contamos con ella. Mientras sabemos, y por eso oramos, de que toda lengua llegue a conocer el nombre de Jesús en su lengua. Y hay algunas iniciativas, pocas, y que hay que orar, edificar para que pueblos o tribus cuya lengua incluso no tiene alfabeto sea resuelto para que reciban el mensaje. Y bueno, a Dios gracias que ya hay algunas que la tienen, por lo menos algún evangelio, algún salmo o algún libro del Antiguo, alguna epístola, en fin. Esto lo reitero con 2 Timoteo 3, versículo 16. Y leo según la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo que significa que esta es la actitud o debemos anticiparnos a que cuando leamos y nos acerquemos a este libro de Apocalipsis, Dios nos quiere enseñar lo que es la verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y corregirnos cuando estamos equivocados y enseñarnos a hacer lo correcto. Con todas las dificultades que nos presenta el lenguaje literario apocalíptico común de la época de Juan, tengamos presente que Juan no inventó esa literatura y ya existían muchas disponibles para ellos, comunes para ellos. A nosotros nos corresponde esforzarnos por cruzar ese puente y llegar a entenderlo. Por un lado, sin dudar, Dios nos proveyó tanto del querer como el poder hacerlo. Y por el otro lado nos proveyó de su Espíritu Santo, quien es el responsable para llevarnos a toda verdad. De dotar de personas a la iglesia en ciencia y conocimiento para dirigirnos en el estudio de la Biblia. Aprendí algo antes de ingresar al seminario. Aprendí algo en el seminario y he aprendido algo más después de terminar el seminario. Y ahora aprenderemos juntos aún más. Ahora fíjate, volviendo a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9. Ahí Juan nos introduce a su intención con redactar Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:9.
yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El propósito de Juan entonces era principalmente pastoral. No escribió para entretener o emocionar o incluso para aterrorizar. Juan escribió para tranquilizar y armonizar y animar, para endurecer la determinación del dudoso o lastimado. Así que lo que leeremos es para conectarnos a la realidad de Juan como a la realidad que existe más allá del mundo visible, de modo que compartimos la línea de visión de Dios. Entonces, en base a ello, nos vamos a exponer a partir de hoy, jueves, semana a semana, con la mirada puesta en 3 asuntos específicos o medulares, que son o serán los 3 puntos transversales en la medida que avanzamos en cada mensaje expuesto según las secciones delimitadas o escogidas. Nos expondremos con la mirada puesta en 3 asuntos. 1, conducirnos a persistir y caminar en medio de todas las tensiones de la vida en los últimos tiempos. Conducirnos a persistir y caminar en medio de todas las tensiones de la vida. 2, conducirnos al servicio esperanzado y confiado en Dios. Conducirnos al servicio esperanzado y confiado en Dios. Y 3, conducirnos a la alabanza y adoración a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, justicia y propósitos poderosos. Conducirnos a la alabanza y adoración a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, justicia y propósitos poderosos. Y que justamente Apocalipsis abunda los tiempos de adoración, pero que, como veremos, es mucho más que cantar o articular cantos o himnos. Todos tenemos parte para que esto sea posible en Piva. Desde esta modalidad y bajo este seguro servidor, y ustedes con un corazón abierto y una Biblia abierta para que respondamos juntos al llamado del Espíritu Santo según su palabra inspirada. El pasado jueves comuniqué o traté de comunicar conforme a Eclesiastés 12 del 9 al 14, y esto es aún más en el contexto histórico y literario para fundamentar aún más esa situación, la ocasión del libro, que el Señor en Apocalipsis está comprometido en cautivar una vez más a su pueblo con su amor. Él espera que la iglesia, que ahora es identificada como su esposa, allá en el capítulo 21, perfectamente ataviada, desciende del cielo. La esposa del Cordero. No ahora como un cuerpo, aunque sostiene la misma idea de ser un solo cuerpo. Tal como aprendimos según 1 Corintios, cuando Pablo nos presentaba o ilustraba al cuerpo con diferentes miembros y cada quien cumpliendo un rol particular e importante. Juan acá replica la visión de Dios para la iglesia como la esposa del Cordero. Jesús quiere que su esposa regrese a su amor eterno. Quiere que sea fiel en consecuencia a la fidelidad de Él. Y lamentablemente no como el pueblo fue según el Antiguo Testamento. Jesús no quiere que su iglesia sea así hoy. Y ahí están las cartas emitidas a las 7 iglesias de la provincia de Asia.
El domingo pasado casi terminé la exposición según Hebreos 4, 15 y 16 con dos preguntas. ¿Cuán bíblico es tu fe en Jesús? ¿Y cuánto te aferras a su fe para obedecer a Dios? Esencialmente de ello trata Apocalipsis también. Y como todos los otros 65 libros de nuestra Biblia, fue escrito Apocalipsis para ser entendido, no evitado. Así que vamos a acercarnos hoy a Apocalipsis 1, del verso 1 al verso 9, en la que he titulado Le hacemos caso a Jesús. Le hacemos caso a Jesús. En Piva le hacemos caso a Jesús. Nosotros le hacemos caso a Jesús. Pretendo desarrollar esto en cuatro afirmaciones en las que mientras avanzamos la voy a ir develando. Pero de seguro van a tener acceso a ellas antes de, tal vez antes de escuchar la exposición, pues también compartiré una imagen con ellas. La primera afirmación es que Jesucristo nos dice lo que sucederá. Y esto en base al primer verso, al verso 1. Y que de aquí surge el título del libro. Se le asignó el título de Apocalipsis o el nombre de Apocalipsis por las primeras palabras del libro en el idioma original del griego. Apocalipsis, que significa quitar el velo, dar a luz o revelar cosas que estaban ocultas. De allí justamente que el título del libro en inglés sea Revelation. Dice el verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. La idea es como si las cortinas que ocultan un escenario de teatro fueran retiradas y nosotros descubramos lo que realmente está sucediendo en el universo de Dios. Juan con esto nos introduce para estimular, o más bien nos introduce a su estímulo, a su interés de estimular a los seguidores de Jesús, quienes por la presión sociocultural estaban entre serle fiel a Jesús o abandonar la fe de Jesús. Jesucristo vuelve a abrir el telón para infundir aliento a partir de lo que ya instruyó y lo que ahora complementa con su revelación. Y eso es a grosso modo la situación histórica en la que por supuesto Jesús no desconocía. Ya les había advertido, según Mateo 13, traigo a la memoria o a la mente lo que Jesús instruyó, según Mateo 13. Mateo 13, verso 18 al 23. Dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución, a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Claro, porque le hizo caso a Jesús. Jesús se anticipó, hay un maligno. Se anticipó, hay pruebas que ahogan. Habrá persecución. Habrá distracciones de engaño, riquezas. Y que para los de Apocalipsis eran ya reales.
Los problemas y la persecución a causa de la palabra estaba en el habituario diario. Era noticia diaria. Y con ello todas las secuelas. El ser despedido, cómo pagar las cuentas, vivir el rechazo de un familiar o incluso de un cónyuge, ser de una cultura, una subcultura y de minoría. Jesús da su revelación para animar desde lo profundo de su corazón a lo profundo de los huesos de sus hijos e hijas, para afirmar: van por buen camino. Juan acepta sufrir por su nuevo estilo de vida en Cristo. Y no se reservó la revelación para decirlo, comunicarlo. Al igual, junto con Jesús, unido a Él. Vamos bien, hermanos. Jesús no nos ha estafado. Jesús nos los advirtió. Está cumpliendo con su promesa de estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Se nos ha presentado una vez más para asegurarnos el destino glorioso después de esta vida, incluso aún después de padecer en esta vida por la fe que profesamos. Jesucristo nos dice lo que sucederá. Por eso le hacemos caso a Él. En segundo lugar, Dios está con la iglesia que le hace caso. Dios está con la iglesia que le hace caso. Versos 2, 3 y 4. Apocalipsis 1, versos 2, 3 y 4. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Este es Juan. A saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Somos los que hacemos caso a Jesús. Verso 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a usted de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. En estos versos, Juan nos sitúa en 2 elementos importantes: en los destinatarios del mensaje, como el carácter del mensaje. Y que en primer lugar fue oído para ser escrito y difundido entonces de manera escritural. La iglesia son los destinatarios del mensaje. Y el mensaje no es cualquiera, es profético. La iglesia es emisora de este mensaje profético por parte de Dios. Este mensaje encausa a la iglesia en su vocación ineludible en cada época de la historia humana. Nos corresponde aprender de ella, del pasado, y así afirmar el presente para proyectar un porvenir seguro. Que aunque sea escandalizante escucharlo, Dios está con la iglesia que le hace caso. La que no le hace caso no es su iglesia. O puede dejar de ser su iglesia. Este mensaje profético, otra vez, es lo que sostiene la iglesia, y la iglesia, mientras lo predique, es profética. Así como en el Antiguo Testamento, ella anuncia la buena noticia en la medida que denuncia en dónde está el pueblo para que haga un cambio, vuelva al mensajero. El mensaje profético no es intuición personal,
No está ni fluye desde el interior de alguien en particular. Aquí está, lo tenemos escrito. Lo veremos en su momento, pero capítulo 2 y capítulo 3, las cartas emitidas a las 7 iglesias. Y somos proféticos en la medida que sostenemos aquello que el Señor anuncia como buena noticia, en la que nos denuncia en dónde estamos para volver al mensajero con confianza. Cuando leemos en el versículo 4, yo Juan escribo a las 7 iglesias, aquí ya tenemos que ir observando algunos aspectos de la literatura apocalíptica o de la literatura hebrea. Usualmente los números indican un mensaje. Y aquí ya empiezas con el número 7. Y como bien dije, de conectar o entrelazar los libros de los 66 libros, y como bien ya conecté con Génesis, dice que Dios trabajó 6 días en la creación y descansó en el séptimo y dijo, perfecto, todo bueno. Lo cual indica con la suma de los días el círculo completo o pleno de su trabajo. El número 7 denota plenitud. Entonces, cuando nosotros leemos que se dirige a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, la cual existieron, fue dirigida a cada una de ellas, el Señor debemos entender que tuvo en mente alcanzar con su mensaje al pleno de su iglesia. Su mensaje es para su iglesia total. Lo que les dice a Esmirna, aun cuando sea diferente a Efeso, son para ambas. Así como lo ha sido en los últimos 20 siglos para la iglesia de Jesucristo. En cada una de las iglesias locales, en todas las épocas, quienes son completadas día tras día, año tras año, por quienes se convierten a Cristo. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y es un desafío real para los cristianos con segunda generación o con hijos, que en cuyo caso ellos tienen justamente que convertirse a Cristo y no dar por sentado o incluso abandonar la religión para abrazar la religión que le hemos heredado, todo el aparataje, todo el ritual o las prácticas, la cultura, la costumbre, para abrazar la relación con Jesucristo, quien nos dice lo que sucederá y nos afirma que estará con quienes le hacemos caso. Lo importante no es afirmar si el cumplimiento está cerca o no. Nuestra concepción de tiempo y espacio nos limita para saberlo. Lo que nos corresponde es estar confiados para obedecerle. Jesucristo también instruyó, según Hechos 1, versículos 7 y 8, y lo voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cuándo volverá o vendrá Jesús o ha de venir Jesús desde las nubes? Solo Dios Padre lo sabe. Lo que nos corresponde saber nosotros, y es lo crítico de exponernos al mensaje de Apocalipsis hoy o a partir de hoy, es porque no pocos han sido seducidos por el Dios de este mundo, Dios minúscula, aturdiéndoles la vista y adormeciéndoles su fe, que
llegan al punto de darles igual estar a la altura del poder del Espíritu Santo. Seducidos por la industria cinematográfica, seducidos por Marvel, los videojuegos, por la diligente preocupación de proveer educación, comodidad, bienestar, trabajar, pero por mantener un ego o una reputación personal, reducen y tergiversan el poder del Espíritu Santo, incluso para usarlo para decretar o declarar, aun cuando no soy consecuente al por qué se nos ha concedido poder. No es sino para ser guiados, para hablar a la gente de mí en todas partes. Fue lo que dejó dicho Jesús. Versículo 8. No lo hacemos por el mundo, aunque se beneficie y es mandato. Lo hacemos por lo que está escrito. Dice el verso 3, Apocalipsis 1, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Somos de los que hacemos caso a Jesús, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dios quiere que se cumpla en ti hoy. Hoy, mañana y siempre. Sin duda un paso a la vez, pero dependerá de lo que decidas en el siguiente segundo. Y espero que sigas conectado a la exposición hasta el último. ¿Cuán bíblica es tu fe de Jesús? ¿Y cuánto es el aferro que tienes a Él? No puede ser para conformarte a un 50% o a un 75% o a un 90%. Tiene que ser, por un lado, basado según el Evangelio de Jesucristo al 100%. Rendidos a Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, siempre creciendo en base a esa afirmación. Aumentando el porcentaje. Y disminuyendo el porcentaje de incredulidad. Recuerda que somos los que damos una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y esto es porque si Dios es el buen sembrador y nos está cosechando, pues es la expectativa, es lo característico de que Dios está con su iglesia, porque le hacemos caso a Jesús. Jesucristo nos dice lo que sucederá. Dios está con quienes le hacen caso a Jesús. Dios nos cosecha como sacerdotes de su reino en el mundo. Dios nos cosecha como sacerdotes de su reino en el mundo. Y esto siguiendo la idea de Jesús como quien nos está cosechando. Hasta el 100 por uno. Vuelvo a leer el verso 4 y sigo hasta el versículo 6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Ya resuelto el tema de que el mensaje es para toda la iglesia universal y cada una de las iglesias locales representadas o representantes de él en la tierra. Recibimos gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus, otra vez 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En esta sección nos sitúa en la fuente de toda la vocación o el servicio de la iglesia. Y por supuesto que nos define como
un reino de sacerdotes. No nos debemos a Juan, tampoco a mí, pero nos servimos de ejemplo. Si Juan pudo, nosotros también. Y recuerden con lo que terminó Juan en su primera carta de Juan, el último verso: cuídense de la idolatría. Se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de su amor, de su gracia, y en base a ello, para hacer lo que nos corresponde a nosotros. Juan no lo logró porque sea o fuera de otro planeta, sino porque por quien lo libertó a él y también a nosotros de las mentiras del Dios minúscula, del Dios de este mundo, el cual es real, pero no es el centro de nuestra historia o vocación. Entre los versos 4 y 5, Juan reúne las tres personas de la Trinidad, valga la redundancia. Y dice en primer lugar, verso 4, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Haciendo referencia a Dios Padre. Después dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerda que 7 es igual a plenitud, entonces se refiere al Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce directamente así. Y si en el original mantiene esa descripción de los 7, bueno, cuando lleguemos allá le preguntaremos a Juan. Son detalles que no debemos usar para perdernos del mensaje. Y en tercer lugar dice, versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Padre, Espíritu Santo e Hijo unigénito. Alusión perfecta de la Trinidad en perfecta armonía para reiterar el legado sacerdotal de las 7 iglesias, o como bien ya entendimos, la iglesia en su totalidad. Y todo en base a su amor sacrificial, no por nuestros méritos. Su amor que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Entonces dice, según el verso 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, una expresión de adoración y alabanza, pero que no puede ir o ser incongruente con nuestro sacerdocio. Qué honor, sin duda, qué privilegio, qué responsabilidad, porque siempre es para que la gloria sea a Él y no a nosotros, el cual de entrada tenemos que entender, afirmar, recordar que nuestros esfuerzos en obedecerle no le impresionarán ni harán mayor diferencia de lo que ya obtuvo su Hijo al obedecerlo hasta la muerte en la cruz. Somos sus sacerdotes por su amor, y rescato acá su gracia en el hecho de que Jesús, Él sí obedeció. ¿Recuerdas Hebreos 4, 14, 15 y 16? Aquí un vínculo perfecto para entender por qué aferrarnos a la fe y no evadir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos a Jesús por sumo sacerdote que ha vuelto al cielo y desde su trono celestial profiere palabras de bendición a su reino de sacerdotes, pero que también, sin duda alguna, nos confronta en cuanto a cómo lidiamos con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones y con nuestros pecados. Y lo hace porque nos ama, porque murió por ello, ya nos los perdonó, y por él nos unió al servicio de sacerdotes al Dios Padre. Como también hacerle testigo, hablar de él. Ya no es necesario un templo físico ni tampoco una hora especial.
Lo que es necesario es un corazón confiado, que sea siempre y cuando más lo necesites, que a mi juicio personal es siempre. Creo en no equivocarme, en que algunos suspiraron de alivio cuando el alcalde decretó el cese de las reuniones de iglesias en Arraiján. Al fin una excusa de peso para no ir al salón. Uno que otro habrá mirado con el ceño fruñido tras la propuesta de seguir conectados por esta modalidad y seguir exponiéndonos a su palabra por este seguro servidor. Si no es que a alguno que otro le ha causado incluso fastidio invertir tiempo en esto. Y encima reuniones grupales. Ya hace 4 semanas y días más de cuando difundimos o compartimos el audio de nuestra adoración dirigida y nuestra exposición al Salmo 91. Desde entonces, ¿cuánto se nos ha sensibilizado el corazón con respecto a la importancia de Piva para Dios en respuesta a Arraiján y a este mundo? Y reitero, no es intuición personal. Lo tenemos definido en la Biblia. Lamento que algunos no se hayan conectado en la celebración del pan y el jugo a inicio del mes y a la exposición vía Zoom. Sigo rogando que no sea por desestimar el esfuerzo de sostener la realidad corporativa de la iglesia de Cristo expresada como Piva, como una iglesia local, tal cual aquellas iglesias del capítulo 2 de Apocalipsis. Lo cual creemos, algunos pocos, que esa indiferencia de algunos cristianos, entre comillas, sea la razón, entre otros asuntos, que Dios nos esté disciplinando, cerrando las puertas de nuestros edificios. El tema no es consumir predicaciones. Hay un montón en YouTube y lamentablemente no hay censura por mensajeros y mensajes, el cual deberían cerrárseles la boca también. El tema es adquirir la visión de Dios y sostenerla pese a la pandemia, en el contexto al cual Dios nos ha confiado servirle de sacerdote. Servirle de sacerdote. A inicio de todas las restricciones y de la cuarentena total y moderada según los días, 5 semanas atrás tal vez, procuré ubicar a Rubén Darío. Ya llegué allá a la Omar. Y para mi sorpresa, no estaba en su casa y quienes sí estaban en su casa no lo conocían. Me presenté y una de las residentes logró recordar e hizo esta referencia. Ese tiene que ser loco. Y yo inmediatamente, sí es él. Sí es él. Y dije, es que él va a nuestra iglesia y venía a traerle una caja de comida seca. Para mi vergüenza es que desconocía que ella no vivía ahí y aún ignoro dónde está. Esa fue mayor mi vergüenza que el de justamente vincular a un Rubén Darío con Piva Comunidad. Y me pesaría si en la pospandemia literalmente las puertas de nuestro edificio se cerraran
y no facilitaran o presidieran el mensaje profético de Dios para las familias, para todas las familias de la tierra. La respuesta no es en un trono de justicia, porque no se trata el de condenar. Se trata de acercarnos al trono de la gracia y hallar para el arrepentimiento y hacerlo diferente la próxima vez. Juan sostiene en el versículo 6 y luego ahora según la Nueva Traducción Viviente, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Temo que la ausencia de algunas personas en las próximas reuniones virtuales sea para evitar un ambiente incómodo entre los que habitan bajo el mismo techo. Con dicha idea, quien gana no es el reino de Dios. La fe que profesamos está siendo disciplinada para que llegue a la medida de la estatura de Cristo. Si oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, es para que tú te conduzcas en la tierra como su hijo o su hija. O como según Pedro afirma, su real sacerdocio, nación santo, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es solo o acompañado. Yendo a una reunión solo o acompañado. O conectándonos acompañados o solo por esta revelación y relevancia del reino de sacerdotes, que por supuesto hablar en todas partes a todas las gentes, desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo más lejos de la tierra, y por supuesto incluso bajo el mismo techo de nuestra casa. Y considera o ten presente que esto llevó a Pedro a morir crucificado. Y esto llevó a Juan a ir preso a la isla de Patmos. Bien le dijo a la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis 2.5, Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 2.5, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Es una decisión sin música de fondo e incluso allí frente a la pantalla de televisión, celular o computadora. Y por supuesto, si te has mantenido o has llegado hasta esta altura de la exposición. Una ventaja del COVID-19 es que puedes apagarme y seguir en tu rutina doméstica o laboral. O puedes decidir ver lo que Dios le concedió ver a Juan. Jesucristo nos dice lo que sucederá. Dios está con la iglesia que le hace caso a Jesús. Dios nos cosecha como sacerdotes de su reino en este mundo. Y 4, Jesucristo vendrá para unirnos con Él en la eternidad o por la eternidad. Versos 7, 8 y 9. Miren que viene en las nubes, refiriéndose a Jesús, y todos lo verán con sus propios ojos. ¿Cómo? Bueno, son detalles que por ahora no me van a hacer perder del mensaje. Incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Aunque no sea popular o no sean muchos los amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, Jesús enseñó, según Juan el evangelista, yo y el Padre somos uno. Entre el verso 7 y el verso 8, Juan nos afirma la esperanza segura de nuestro Salvador, que volverá.
Así como se despidió de sus discípulos, Él ha de venir. Algunos sufrirán, pero otros nos gozaremos y finalmente descansaremos. Lo que Juan vio afirma que estamos unidos a Jesús ya, y todavía no. Esperamos en su regreso y mientras tanto nos mantenemos unidos en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. Dice el verso 9: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la esperanza que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Este es un reino en este lado del cielo diferente a lo que mucho se concibe o se predica. Sin duda hay seguridad, sin duda hay apoyo, sin duda hay bendición de parte de Dios. Pero no es ajeno ni al margen del padecer por estar unido a Jesús y ir en contra corriente. Incluso dentro de la misma fila de los cristianos. Juan vuelve a situarnos en su propósito principal, que es pastoral. Inspirado por el Espíritu Santo, nos quiso tranquilizar y animar, como también endurecer la determinación del dudoso o el lastimado de entre las filas de la iglesia por ir en contracorriente unido a Jesús. Aférrate a la fe que profesamos. Jesús vuelve a presentarnos esta escena surrealista, pero cierta. Hay una realidad que existe más allá del mundo visible. Y tenemos que hilarnos con este Dios, el reino. A toda la gloria sea Él. Pero que también nos lleva, por ejemplo, a una prisión. A estar solo o estar sola. Ser marginado o ser minoría. Pero no solo, sino unido a Jesús. Y por supuesto junto al resto de los sacerdotes que lo afirman, que le hacemos caso a Jesús. Habrá lamento entre los pueblos de la tierra para quienes lo conocieron así, lo concibieron y lo rechazaron. Mientras que los que sirvieron con diligencia en su reino de sacerdotes para que sea conocido entre las naciones, gocemos de la recompensa eterna entre toda lengua, toda raza y toda etnia. Y justamente es la visión que en un momento se nos va a permitir ver al abrir nuevamente la cortina más adelante en el libro de Apocalipsis. Una iglesia diversa, de la que ya comenzó y todavía no. Estamos aquí en Arreján, como también allá en Jaipur, India. Pero si nosotros no somos diligentes en hacerle caso a Jesús, hoy se evidenciará en persistir en medio de todas las tensiones de la vida actual. Servir con esperanza y confianza en Dios. Vitalizar la alabanza y la adoración a nuestro Dios y Señor Jesucristo por su bondad, justicia y propósitos poderosos, que seguro nos cuesta percibirlos en este mundo o en medio del mundo, pero cierto que hay. Pero aún más tangibles o visibles en lo que Jesús está cosechando en su iglesia, en Piva, una de sus pocas iglesias que le oyen o que leen su palabra, le oyen, le escuchan y le hacen caso. La pandemia no tiene la última palabra y tampoco debe ser la justificación, aunque Dios usa toda la tierra, está llena de su gloria. Que la sola presencia de Jesucristo resucitado, entronizado y ahora revelado sea suficiente combustible para avanzar en la vocación que nos ha dado. Hoy será el COVID-19.
el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No por la pandemia, no por el mundo caído, ni siquiera por familiares o conocidos, alejados o distanciados a Él. Todo por Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Y la iglesia dice, amén.